¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañe en este espacio de opinión 8 en punto. Carlos Monterrosa le saluda. Miércoles 26 de enero del año 2022. En esta ocasión vamos a hacer un panel de análisis político. Vamos a abordar diferentes sucesos que marcan la coyuntura de nuestro país en función de la lectura que nos pueden ofrecer nuestros invitados de esta noche, a quienes paso a saludar. Le damos la cordial bienvenida a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, y también a José Marinero, presidente de la Fundación DTJ. Eduardo, bienvenido, buenas noches, qué gusto nuevamente. Buenas noches, Carlos, gracias por la invitación, un gusto. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, José, un gusto saludarle también. Carlos, muchas gracias. Buenas noches también, Eduardo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, tenemos varios temas que tratar y este, que es el primero, y justo lo mencionaba en la bienvenida hace unos instantes, es la gira que está haciendo el presidente de la República, Nayib Bukele, a Turquía y Emiratos Árabes Unidos. En el primer caso, con Turquía se han suscrito por lo menos 6 acuerdos de cooperación vinculados a diferentes temas. Pero hay uno que llamó la atención al tema de adquisición de armamento y también hay otro que se habla sobre construir una planta en geotérmica. Pero antes de ver con detenimiento quizás las implicaciones de esta gira, de estos acuerdos y otros que va a hacer el presidente en el primer trimestre del año donde visitará otros países, llama la atención lo siguiente, Eduardo, y lo pongo en esta perspectiva. Es el primer viaje del presidente como misión oficial del año 2022 lo hace Turquía. ¿Y qué implica un viaje de este tipo a un país también en donde hay una discusión sobre su régimen político y las condiciones en las cuales se encuentran? Que no es algo menor o no es algo que debe estar alejado en el foco de análisis sobre la condición de este tipo de relaciones diplomáticas. Entonces lo planteo de esta manera, Eduardo, ¿qué implica una visita o qué implica iniciar una gira oficial en este país bajo los términos y los contextos con los cuales se hace? Bueno, yo creo que podemos darle dos versiones o dos interpretaciones al viaje del presidente, que creo yo también habría que decir que habría que revisar si la solicitud de permiso que llegó a hacer a la Asamblea Legislativa cumplía los requisitos constitucionales. Recordemos que incluso hay, si no me recuerdo, una sentencia, un pronunciamiento de la Sala respecto de los permisos. No me recuerdo si hay algo de eso, pero el punto es que habría que analizar primero ese tema, si está en legal forma autorizado el presidente para hacer estas visitas. Eso es un tema. Lo otro, sin duda, se puede alegar o se puede señalar que la visita que está haciendo el presidente dentro del marco precisamente de ampliar las relaciones diplomáticas y buscar cooperación para el país, que eso es, digamos, lo que se ha dicho y lo que uno podría a priori señalar. Pero la otra versión, la otra cara de este mismo asunto puede ser que ante el aislamiento que está teniendo el país, principalmente el gobierno, le están quedando, digamos, la necesidad o le está surgiendo la necesidad de buscar otros amigos, entre comillas, con los cuales establecer vínculos comerciales, vínculos de cooperación, vínculos políticos. Y en este caso yo enmarcaría en esa lógica esta visita, en el sentido de buscar una cooperación que pueda ayudar a la imagen del gobierno con obras y con cosas por el estilo, y a la vez establecer otras relaciones diplomáticas, políticas, con gobiernos que le sean cómodos, que no sean gobiernos exigentes de respeto de principios democráticos o temas de transparencia y combate a la corrupción, por ejemplo. Entonces yo lo enmarcaría en ese sentido, buscando otras alternativas para cooperación, para ayudar la gestión del gobierno, porque ya viene la elección presidencial de nuevo, vienen las elecciones, ya el otro año estamos en campaña, pre-campaña electoral, se hacen las internas de los partidos, o sea, ya vamos a elecciones. Entonces, yo enmarcaría en ese sentido la visita. Muy bien, en función también de este punto, José, si lo planteamos un poco en el esquema o la lectura de la política exterior como una expresión de las acciones del gobierno, una entre otras, ¿no? Tiene otros campos económicos, medio ambiente, hacienda, entre otros, y entonces la política exterior es uno de ellos, de las tareas que lleva el gobierno y que el presidente de la República pues define también con quienes puede establecer esta serie de acuerdos, esta serie de giras y mantener algunos vínculos de cooperación. El tema es con lo que recién planteaba Eduardo, es que marca también los socios y en función de qué se busca, porque también hay un tema de carácter comercial, se espera tener
algunas visitas de empresarios, así se menciona cuando se hacen este tipo de eventos, pero lo voy a plantear de esta forma. También no se puede dejar de lado la concepción o las circunstancias que encuentra el país al que se visita y las condiciones políticas de El Salvador en este momento, porque se puede asociar, bueno, se busca uno en donde sus términos de referencia para establecer cooperación sean diferentes a los cuales hemos tenido con otros países históricamente. En efecto, yo creo que hay que ponerlo en perspectiva. Yo creo que lo primero que hay que decir es que efectivamente los estados, los países son perfectamente libres de establecer relaciones diplomáticas y fortalecer estas relaciones diplomáticas con, en principio, la mayor parte de países que se pueda en el mundo, ¿verdad? Este es, digamos, un enfoque de la diplomacia y del establecimiento de relaciones exteriores, digamos que es compartido por la gran mayoría de países, incluso los países con los gobiernos, digamos, reconocidos como más democráticos, tienen relaciones a su vez con países donde, digamos, el imperativo democrático no es el estándar. Ese es el contexto, ¿verdad? Y creo que además es como tú has dicho, una facultad del presidente, una competencia del presidente de la República. De hecho, es un mandato del presidente de la República la conducción de las relaciones internacionales del país, ¿verdad? Por medio de su canciller, que es, digamos, el auxilio operativo en este mandato. Pero yo creo que aquí el contexto importa un montón, y yo creo que tú has tocado ya algunos de los puntos más interesantes del contexto. En primer lugar, creo que el momento en que ocurre esta visita, que también ya lo mencionaba Eduardo, y es un momento en que la comunidad democrática internacional está prácticamente aislando a Bukele y su gobierno, ¿verdad? Por el rompimiento de los principios, de los valores democráticos. Y en términos prácticos, Bukele, como lo es también Ortega en Nicaragua, como lo es Maduro en Venezuela, ha pasado a formar parte de un selecto grupo de parias internacionales, de excluidos de la comunidad democrática internacional. Y entonces, claro, sus referentes internacionales van disminuyendo, van reduciéndose y, ya lo decía Eduardo, necesita esta interacción, esta exposición que dé un carácter de legitimidad a su gobierno. Entonces la exposición, la cercanía con gobiernos que les pueden ser afines en su interpretación del poder y de la democracia, digamos, es una manera de legitimar ese poder y de legitimarse frente a la comunidad internacional. Lo segundo que quizás es interesante es que, como toda otra política pública de este gobierno, esta visita está, por supuesto, revestida o, digamos, imbuida de opacidad, ¿verdad? Nadie sabe exactamente qué términos contienen estos acuerdos. Lo que tenemos son extractos de declaraciones, pequeños videos preparados por el mismo gobierno sobre lo que se ha pactado en estas visitas. Y digamos que la grandilocuencia de la maquinaria del aparato de publicidad del Estado, del gobierno, nos ha vendido estos 6 acuerdos que tú mencionabas, como unos acuerdos que, digamos, que van a sacar al país de su precaria situación económica y social, aparentemente, ¿verdad? Y aparentemente viene esta inversión que posiblemente saque al país de su estancamiento económico. Este creo que es un tema muy importante. ¿Qué es lo que el gobierno ha pactado con el gobierno de Turquía? ¿Qué es lo que se acordó en esa visita con el régimen de Erdogan? Erdogan, hay que recordarlo, es un personaje también autoritario, y esto está calificado también por las mismas fuentes que califican a Bukele como un gobernante autoritario. Igual que Bukele, Erdogan también ha espiado a sus opositores, hay registro de espionaje a sus opositores, ha encarcelado opositores y ha permanecido en el poder quizás más de lo que ya debería. Y el tercer tema que me parece relevante es que hay que recordar que las relaciones son entre los estados, entre los países, y no son relaciones personales.
Y yo creo que esta visita se ha proyectado como una visita del presidente Bukele a su par, a su homólogo Erdogan en Turquía, como que si fuera una visita de beneficio para el presidente Bukele, olvidando que en realidad lo que interesa es qué beneficio obtiene El Salvador de una visita de este tipo, de esta naturaleza, a un país como Turquía. Yo creo que esos son los 3 temas que me parecen relevantes de la visita. Ojalá el presidente mismo pudiese explicar sobre estos 3 temas, qué hace en este momento visitando, en ese momento en que ha sido excluido de la comunidad democrática internacional, a Turquía, un país que no se caracteriza por sus valores democráticos en este momento, qué se ha pactado en esos 6 acuerdos que se han mencionado y además qué le deja esta visita al país y no solamente a la figura o a la persona del presidente Bukele. Con eso que mencionaba recién José Eduardo, vale la pena tener en cuenta es que tanto vemos lo carácter formal, lo que se firma, por lo menos para las fotografías, pero en este tipo de reuniones y en este tipo de espacios donde hay encuentros también hay algún interés comercial y económico. Entonces el punto es también que hay que ver más allá de lo que se puede presentar o divulgar para efectos de dar muestra a la gente las actividades que están haciendo los funcionarios públicos. Si no me refiero es también qué elementos hay que tener en cuenta que pueden estar tras esta serie de reuniones, por ejemplo, que puedan significar asocios comerciales, particularidades de algunos tipos de empresas y también pensando en el contexto más amplio. El presidente va a hacer una gira o va a hacer otras visitas en el transcurso del año, por ejemplo, a España, a Francia, a Corea del Sur, a Singapur y a Rusia. Entonces, también qué implica estos otros países en sus particularidades y qué hay detrás también de una búsqueda de acuerdos o tener una gira a estos lugares. Yo creo, Carlos, y no sé si cometo un error en simplificar esta situación con lo que voy a decir, pero yo creo que lo que está detrás de todo esto es la elección 2024. Eso es lo que está detrás. O sea, el gobierno se va a ver en una situación cada vez más apremiante de fondos para cumplir con todas sus obligaciones estatales, salud, educación y todo esto. Se va a ver con ese problema. Y para eso es que necesita, por ejemplo, los 1.300 millones del Fondo Monetario, y ya con lo que dijo el fondo y todo, los especialistas dicen que se complica que el país acceda a esto. Entonces el país, si no hay una reforma fiscal, por ejemplo, para llevar más ingresos al Estado, no va a poder cumplir con el ritmo que hasta el momento ha tenido acostumbrado el presidente a la ciudadanía, regalando todo. Regalando computadoras, regalando comida, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que necesita, desde mi punto de vista, el presidente en 1 año y medio antes de la elección? Necesita tener asegurado dinero para mantener el populismo y asegurarse la elección 2024. Eso es lo que para mí está detrás de todo esto. Y en esa misma medida, pues decirle a la gente, mire, estos no son los amigos, son estos los amigos, estos son los que nos apoyan, ¿ya? Pero para mí tiene simplemente la lógica electoral de obtener recursos, aunque sea 100 millones, porque parece que son 100 millones los acuerdos que se han logrado para armamento y todo esto, y no me acuerdo qué otra cosa, tú lo mencionabas, pero yo lo veo en el sentido meramente electoral, para lograr sobrevivir este periodo, porque va a tener complicaciones económicas el Estado y necesita recursos para seguir regalando las cosas. Entonces, así lo enmarcaría yo, Carlos. Antes de hacer la pausa, vuelvo ahora con José. José, el presidente también mencionaba que el tema de ya no hay que ver la relación del país de carácter unipolar en referencia a los Estados Unidos y una serie de tweets que también van dirigidos o que se puede interpretar que va hacia Estados Unidos. Pero el tema es o sea, ¿podés construir un esquema de socios o de aliados en función de algunos puntos de referencia que puedan hacer contrapeso o brindarte el apoyo económico y de cooperación que Estados Unidos te ha brindado? Lo voy a plantear de esta manera. ¿O qué implica también formularse una política exterior en donde se pueda llevar vínculos, relaciones con socios que pueden darte aportes y cooperación en beneficio comunitario, en beneficio de la sociedad, en beneficio de la ciudadanía? O también es más bien, se puede ver como un juego político en mostrarme, yo me reúno con este grupo de personas, estos pueden ser un contrapeso o son personas estados o políticos que me apoyan en mis disposiciones y en mis medidas o no interfieren en lo que yo estoy haciendo.
Sí, bueno, yo creo que en el gran esquema, digamos, geopolítico, yo creo que hay que plantearse quizás una pregunta del otro lado, de la relación. ¿Qué gana Turquía, digamos, con esta relación? ¿Qué gana Erdogan con tomarse la foto con Bukele, con saludarlo, con suscribir estos convenios cuyo contenido específico no conocemos? Y bueno, hay que recordar que también Erdogan está aislado, ¿verdad? Es también un régimen que que la comunidad democrática internacional considera un régimen de carácter autoritario. Pero yo creo que en la gran perspectiva geopolítica, para Erdogan dudo que la relación con nuestro país, aunque lo quisiéramos ver de manera diferente, sea significativa. Yo tengo, de verdad, no creo que haya evidencia de que la relación económica, política, cultural, científica con Turquía sea una relación, digamos, de prioridad para Turquía en el caso de El Salvador. Entonces, yo pensaría que si bien este discurso del mundo multipolar y la necesidad de hacer relaciones con diferentes países alrededor del mundo, entre más mejor, por supuesto, yo creo que lo que hay detrás es un interés realmente desde el presidente Bukele de obtener un grado de legitimidad. Es una especie de postureo diplomático internacional, de colocarse en el espacio público internacional, de legitimarse, de hacerse creíble en el espacio internacional, pero dudo de verdad del impacto de esta relación en términos de la diplomacia, por ejemplo, turca. El peso relativo de la diplomacia salvadoreña en el contexto global, hay que tomarlo con cautela. Y entonces, a mí el lenguaje grandilocuente del mundo multipolar me parece una exageración y un empaquetamiento del esfuerzo diplomático que me parece completamente sobredimensionado. Yo pensaría que es una nueva exageración, una nueva hipérbole de este gobierno en términos de la significancia que tiene esta visita a Turquía. Lo que sí creo es que es nuevamente un intento por legitimarse, por buscar credibilidad en una comunidad internacional que en su mayoría, o al menos el sector de la comunidad internacional democrática, considera al gobierno de Bukele como un gobierno de corte autoritario. Y hay quienes incluso le están llamando ya una dictadura directamente. Bien, antes de hacer la pausa, hay un aspecto, y cierro este tema con lo siguiente, Eduardo, ¿se firman o se suscriben acuerdos de cooperación en algunos viajes? Porque también esto fue discutido en el gobierno anterior con el caso del rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán y hacerlas con China Popular. El tema es este, para efectos más de la lectura de transparencia lo quiero llevar. ¿Qué aspectos debe de conocer la ciudadanía de esta serie de acuerdos de cooperación que se suscriben con distintos países? No solo hago la referencia actualmente para el caso de Turquía, se ha hablado de armamento, de una planta geotérmica, de la construcción de un satélite, en tema educativo, etcétera. Pero, ¿qué deben saber las personas de estos acuerdos que se suscriben entre estos estados? Yo creo que lo que debe saber la ciudadanía es lo que dice la letra chiquita, como se dice popularmente en los contratos, la letra pequeñita, porque en esas cláusulas que están, digamos, fuera del foco público, que están por ahí escondidas, es donde hay algunos condicionamientos o algunas implicaciones para quienes suscriben un tipo de convenio de este tipo. Entonces, yo creo que eso es lo principal, porque, o sea, lo más fácil es decir qué es lo que aparentemente va a ganar la ciudadanía, que va a haber una geotérmica, que eso va a bajar la energía eléctrica, lo que sea, ¿verdad? Eso es más fácil y es lo más evidente, pero el punto es, y con lo que decía José, ¿qué gana Turquía? O sea, Turquía no va a estar simplemente firmando cheques y dando cooperación, aunque sean 100 millones de dólares, simplemente por hacerlo. Hay algo de por medio. Entonces, yo creo que a la ciudadanía hay que informarle y la ciudadanía tiene que exigir que le expliquen esas letras pequeñas, las letras chiquitas de estos convenios, qué implicaciones tienen para el país, qué obligaciones tiene para el país esto, en el corto, mediano y largo plazo.
Eso creo yo que habría que señalarlo. Muy bien, tengo que hacer la pausa. Al regresar seguimos incorporando otros temas que han marcado la coyuntura política del país. Ha generado reacciones el discurso que brindó el cardenal Rosa Chávez en el evento de beatificación el pasado fin de semana, pero por sus vínculos al tema de los acuerdos de paz, lo que implicó la guerra en el país y el tema de la búsqueda de la reconciliación. Pero también quiero incorporar para la discusión de nuestros invitados lo que se conoció recientemente en el más reciente informe, o me refiero al informe más particular de percepción de corrupción del año 2021 que hace Transparencia Internacional y sus énfasis que hace para Centroamérica, destacando alertas y preocupaciones en menores prácticas de apertura o mayor corrupción, si lo queremos ver desde esta perspectiva, según las percepciones que se da desde esta institución. Usted puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales. Preguntas, comentarios o reacciones de lo que platicamos esta noche lo puede hacer en los espacios que ve en pantalla. Ya volvemos. Seguimos platicando esta noche con Eduardo Escobar y José Marinero sobre los diferentes temas que han marcado la coyuntura política de nuestro país. Otro tema que no quiero pasar por alto es este discurso que brindó el cardenal Rosa Chávez en referencia a los acuerdos de paz, al contexto de la guerra, todo esto en el marco de la beatificación que se hizo el pasado fin de semana. Pero lo que destaca o llama más la atención son reacciones que se han generado, José, sobre todo en los énfasis por el tema de la promoción de instrumentos de diálogo, citando sus palabras, instrumentos de diálogo y la búsqueda de la reconciliación para el bien común. El tema es un discurso de estas características en estos momentos en los cuales se encuentra el país. La pregunta y a lo cual quiero tener la reflexión y el análisis de ustedes es el siguiente, José. ¿En qué tipo de espacio llega? Es decir, ¿a qué tipo de tierra puede llegar un discurso de estas características por las condiciones en las cuales se encuentra el país de polarización en expresiones de grupos políticos, otros grupos políticos que están en una situación compleja, las acciones gubernamentales? Entonces, condiciones para la construcción de diálogo y la búsqueda de reconciliación, ¿hay espacios, hay muestras o por dónde pasa una promoción de este tipo, José? Bueno, es una pregunta de verdad difícil. Yo creo que primero hay que recordar que el cardenal lo hace este discurso en el contexto de la beatificación del padre Rutilio Grande, del fray Espesoto y las otras dos personas que acompañaban al padre Rutilio Grande. Y hay que recordar que estas personas fueron asesinadas por su fe y por que sus ideas, digamos, en ese momento, en ese contexto de la guerra, eran intolerables para una parte de la sociedad, ¿verdad? O sea, fueron víctimas de la intolerancia frente a sus ideas, frente a su accionar con las comunidades con las que convivían, a las que servían. Yo creo que este es un contexto bien importante. Es en ese espacio en que el cardenal hace ese discurso e invoca, digamos, este espíritu de reconciliación de la sociedad e incluso hace alusión a los acuerdos de paz y dice que hay que rescatar el espíritu de los acuerdos de paz y hace una reflexión sobre la importancia del diálogo y la importancia de reunificar, de reconciliar a la sociedad. Yo creo que hay que ponerlo en su justo contexto, ¿verdad? Y lo hace en el marco de una ceremonia religiosa, ¿no? Entonces es un mensaje, digamos, para su feligresía, es un mensaje para los católicos, pero también es un mensaje en general para la sociedad salvadoreña, una especie de declaración de principios de que así como sucedió en el caso de los mártires que estaban siendo beatificados, que no sucedió, mejor dicho, en el caso de los 4 mártires, era importante en este contexto respetar las diferencias, volver a los principios del diálogo democrático, buscar salidas pacíficas a los conflictos que enfrenta nuestra sociedad. Yo creo que para responder tu pregunta, que es si esto tiene algún puerto donde llegar, yo diría que la reacción que provocó el discurso, que fue una reacción, voy a decir, del hígado de una parte del oficialismo, una reacción casi violenta del oficialismo contra el discurso, que calificó al discurso del
del cardenal como un discurso político, como un discurso sesgado, yo creo que dice mucho del momento en que estamos viviendo. Y ese momento es un momento donde la narrativa polarizante del gobierno de Bukele ha sido exitosa, de separar a la sociedad salvadoreña entre aquellos que están con Bukele y aquellos que no están con Bukele. Entonces, la mera idea de que el cardenal plantee un diálogo, digamos, entre sectores sociales, provoca esta reacción porque es inconcebible para aquellos que están con Bukele que alguien pueda estar fuera de este espacio y considere, digamos, que hay alternativas para hacer las cosas en el país, para conducir la cosa pública, para conducir las políticas. Yo creo que ha sido de verdad muy ilustrativo del contexto en que vivimos. En las últimas semanas hemos visto cómo además varios líderes religiosos han sido atacados justamente por plantear críticas, observaciones desde su lectura espiritual, religiosa, de la conducción del gobierno en El Salvador. Y eso dice muchísimo, no solamente de intolerancia frente a las ideas, y no solamente dice muchísimo sobre intolerancia religiosa, porque los ataques han sido incluso criticando, digamos, la postura religiosa de estas personas, sino que también dice muchísimo del momento polarizado en el que vivimos en este momento y la crispación social a la que ha conducido este discurso de división, de odio, de ataques, de descalificación contra aquellas personas que puedan ser o puedan pensar distinto al gobierno de Bukele. Hay un tema que José ha mencionado y me parece pertinente seguir ampliando esto, ¿no? Un contexto en donde los ecos que se hacen de ciertos discursos tienen bastante virulencia o suelen ser bastante agresivos, digamos, dependiendo también de los puntos de donde se vea, pero sí hay un tema que quiero destacar con esto, Eduardo, es podemos ver, digamos, a la luz del discurso, pero quiero llevarlo también a amplitud un poco mayor de las condiciones sociopolíticas del país, vemos expresiones o manifestaciones de grupos o de sectores que puedan hacer un rol de mediación, por llamarlo de esta manera, entre las expresiones como más polarizadas o las expresiones que están tomando una postura cada vez más intensa entre las partes. Digamos, ves condiciones o manifestaciones de grupos, de personas o de sectores que puedan dar la pauta a esto, o las condiciones nos van llevando también a una situación en donde sos aliado o sos opositor. Yo creo que sobre esto, Carlos, la narrativa y la lógica de acción del gobierno descansa en esta dualidad, el amigo-enemigo. Eso es lo que le da fuerza al gobierno. Crear enemigos y sobre ellos atacar y sobre eso basar su estrategia política y todo esto. Entonces, al gobierno obviamente no le conviene desactivar esa dinámica de polarización y de confrontación y del enemigo el amigo. No le conviene. Porque, y yo he insistido en esto en algunos espacios, el gobierno no es hábil políticamente. Ellos no están jugando en una cancha política. Ellos son hábiles en la comunicación y ellos están jugando desde la cancha de la comunicación. Desde ahí están jugando. Porque si comenzamos a ver ya el hecho político, pues no hay una lógica de actuación basada en políticas públicas, por ejemplo, que eso te puede dar un carácter político a tu acción, no hay un sustento ideológico. O sea, si comenzás a ver todo eso, ellos no están jugando desde la política, están simplemente jugando al poder, pero así llano y desnudo el poder. Pero ellos están haciéndolo desde la comunicación, desde ahí es donde son fuertes, desde ahí es su plataforma. Entonces, desactivar ese discurso de la confrontación no les va. Y en esa medida, lo que tú planteas, de si hay esas señales, yo creo que desde el poder político no hay esas señales. Y se va a agravar esto conforme nos acerquemos a la elección. Insisto con el tema de la elección, no hay que perder ese foco, ese faro que está guiando la acción del gobierno, la elección. Y en esa medida, los sectores que pudieran contribuir, creo yo, uno, el llamado, las iglesias. Las iglesias en general son las llamadas a
obviamente servir de un rol mediador, articulador de esfuerzos nacionales para tratar de que el país tenga armonía. La otra es la academia, pero con lo que vemos, con el comportamiento del gobierno, yo veo poco posible de momento que se pueda dar esa articulación de esfuerzos y esta mediación que pueda hacer las iglesias. Bien, sobre este mismo punto, José, digamos, en la historia contemporánea del país ha retratado, sobre todo en momentos álgidos, cuando fue el proceso de la firma de los acuerdos de paz, el rol que tuvo Naciones Unidas, que tuvo un delegado, que tuvo un equipo de negociación que facilitó estos procesos entre las partes, que hablamos de esto ocurrido hace 30 años, pero hay un tema aquí, digamos, ahora en las nuevas realidades, en este nuevo contexto, estas expresiones o estas figuras que pueden hacer este rol es, digamos, ¿de dónde provienen? Algunos discuten que no necesariamente tienen que ser figuras o líderes religiosos, sino que deben estar en su ámbito más de carácter eclesiástico, tienen que ser más figuras socioculturales, políticas, pero el tema es, ¿se ven estas manifestaciones, se ven estas expresiones o básicamente algunos lo ven como expresiones más de resistencia política e institucional ante las acciones gubernamentales o desde el otro lado lo ven como las acciones de un gobierno que tiene la legitimidad por el poder que tiene en la Asamblea Legislativa y por las referencias de opinión pública en la imagen que tiene el presidente? Quizás refuerzo una idea anterior y llego a la respuesta, creo, a la pregunta que está planteando Carlos. Este no es un gobierno dialogante, porque no es un gobierno democrático. El diálogo es democracia, requiere el intercambio de ideas, requiere la confrontación de la idea, la búsqueda, digamos, de las mejores ideas que puedan llevar adelante soluciones a los problemas que enfrentan los ciudadanos, la ciudadanía en El Salvador, ¿verdad? Esa es, digamos, la lógica atrás del diálogo, del debate democrático. Entonces, este claramente no es un gobierno democrático. Ya ha cerrado todos los espacios al diálogo con los sectores sociales, con los sectores empresariales, con la oposición política, con la sociedad civil, con la comunidad internacional, incluso, o por lo menos una parte de la comunidad internacional, ha cerrado esos espacios, ¿verdad? Porque se cree dueño de la verdad y, digamos, no necesita en su concepción intercambiar ideas con nadie porque cree tener la solución, cree tener la respuesta a los problemas que debe enfrentar. Yo creo que este es el punto de partida. Y entonces, claro, el discurso del cardenal, hay que ver la paradoja de esto, que lo único que hace es pedir, invocar el espíritu de los acuerdos de paz, que es un espíritu dialogante, que es un espíritu democrático, es atacado con virulencia porque justamente confronta un esquema de concepción de las cosas que es completamente contrario al democrático. El discurso del cardenal que llama al diálogo es subversivo para un gobierno para quien el diálogo es una mala palabra. El diálogo para este gobierno es una mala palabra porque significa exponer, significa abrir espacios de participación, porque significa que a lo mejor lo que están haciendo no es lo correcto, de que a lo mejor hay otras soluciones. Entonces, en ese contexto y además con el uso de la maquinaria estatal para acallar, perseguir, criticar, descalificar a todas las voces críticas de la sociedad civil, de defensores de derechos humanos, del periodismo independiente, lo que termina pasando es que lo que hay es un discurso único, o eso es lo que pretende, creo yo, este gobierno, ¿verdad? Entonces, en ese contexto es difícil que lo que tú estás planteando, que es que aparezca de pronto un espacio de interlocución, ocurra. Yo sí creo y sigo pensando que figuras como las personas que han sido atacadas justamente por el oficialismo, por plantear la posibilidad, por atreverse a plantear la posibilidad de diálogo, creo que son las personas que podrían facilitar en el futuro un espacio de interlocución, de articulación incluso de aquellos que no piensan necesariamente como el gobierno. Yo sí creo que siguen teniendo un rol muy importante y así ha sido históricamente, Carlos y Eduardo.
figuras religiosas como Monseñor Romero, el propio padre Rutilio Grande y otras figuras que se han convertido en líderes no solamente religiosos, sino también sociales en tiempos de turbulencia política y social en este país. Y yo creo que yo pensaría que en estos líderes que estamos viendo aparecer y sin temor declarar lo que piensan sobre lo que está sucediendo, sobre el retroceso en los derechos, sobre el retroceso en la democracia, creo que en esas figuras podría haber un espacio para ojalá articular una alternativa a esta visión uniforme y chata que nos quiere vender el gobierno. Tengo que hacer la última pausa. Al regresar hablemos un poco sobre el índice de percepción de la corrupción 2021 y su énfasis al caso de El Salvador, y qué nos dice un poco también de las condiciones y prácticas institucionales ante el escenario de concentración del poder, ante el tema de cuál es la agenda y cómo están actuando instituciones que deben ejercer contraloría a las actividades estatales en el área de la rendición de cuentas, en el área, por ejemplo, de la Contraloría de los Fondos Públicos, en el área de acceso a la información, de la ética gubernamental, entre otros aspectos. Entonces me gustaría que hablemos eso con nuestros invitados. Usted puede participar, preguntas, comentarios o reacciones de lo que estamos tratando esta noche con Eduardo Escobar y José Marinero. Ahí aparecen en pantalla las plataformas digitales, @8 en punto en Twitter, 8 en punto en Facebook. Saludamos cordialmente a quienes nos acompañan por Canal 33. Muy bien, en este último segmento vamos a hablar un poco la reciente publicación que ha hecho Transparencia Internacional sobre el índice de la percepción de corrupción 2021. En el caso de El Salvador le ponen un puntaje de 34 sobre 100 y lo ubican en el ranking de 115 sobre 180. En términos generales hay una disminución en el puntaje respecto a la medición del año 2020 en 2 puntos. Estaba en 34, bajó en 36, y bajó a 34. Sé que estos solo son expresiones más numéricas, y esto me permitiría consultar también, Eduardo, sobre esto. ¿Qué significa ya esta disminución numérica en función de los indicadores que utiliza Transparencia Internacional para ver la percepción de la corrupción en el país? Digamos, el número que nos está retratando, si lo leemos por sucesos que se han dado, hitos que han marcado el último año en el país, también prácticas o deficiencias que puede tener el Estado en materia de la lucha contra la corrupción. Los números están relacionados a un retroceso o un avance, según sea el caso, en las condiciones institucionales y políticas de combate a la corrupción y en materia de transparencia. Es decir, si un Estado retrocede, significa que ha generado desde la política condiciones regresivas, condiciones menos favorables para que el Estado pueda evitar la corrupción, investigarla y combatirla. ¿Ya? O por el contrario, si un Estado incrementa en su posición en el índice, quiere decir que ha establecido una serie de políticas públicas, una serie de medidas que van tendientes a incrementar los grados de control sobre el manejo de los fondos públicos, a ser más transparente en ese manejo, informar a la ciudadanía y rendir cuentas. Entonces, en el caso salvadoreño, como tú lo señalas, lo que vemos es un retroceso que a nadie tiene que admirar esto. Era lo que se esperaba, o sea, no podía salir el país mejor si comenzamos a ver la serie de acontecimientos de 2021. En primer lugar, el tema de la destitución de magistrados de Sala de lo Constitucional, la destitución del fiscal, la expulsión de las CICIAs, la adopción de una serie de medidas como esta ley Alaví, o por ejemplo, los nombramientos de algunos funcionarios titulares de instituciones como el Instituto de Acceso a la Información, que están teniendo un perfil muy bajo, si queremos decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La institucionalidad de control, la que debe controlar que no haya corrupción, tiene que controlar el tema de la transparencia, ha retrocedido en el país, o ya no existe o está cooptada por el poder político. Entonces, eso explica el retroceso. Eduardo ha hecho énfasis en algo que me gustaría escuchar también a José. El tema es, el índice habla también de las prácticas, por ejemplo, de actores o de agentes que van en detrimento del marco institucional y que también pueden promover prácticas de corrupción. Pero lo quiero llevar a este lado. ¿Qué nos dice también de las acciones de las instancias que son parte del eje de control o de contraloría institucional?
Corte de Cuentas de la República, Tribunal de Ética Gubernamental, Instituto de Acceso a la Información, por mencionar tres que son importantes. Luego hay otras, la Fiscalía obviamente, entre otras, pero ¿qué nos dice también de estas instituciones que deben ejercer Contraloría y rendición de cuentas ante esta disminución según sus capacidades, sus atribuciones o sus competencias? Bueno, quizá además de lo que ya ha dicho Eduardo sobre el índice, vale la pena recordar que esta es una medición anual, es una especie de toma de temperatura del estado, digamos, de la transparencia y la lucha contra la corrupción en todos los países. En el caso del índice del 2021 se hizo en 180 países y El Salvador aparece en el número 115, como tú ya has mencionado. Esta es además una disminución de 11 puntos en el ranking, es decir, estábamos 11 puntos arriba en el ranking en la medición del año anterior, lo cual, digamos, es una señal de alarma sobre lo que está sucediendo. Yo pensaría que hay dos temas a destacar en el informe y lo que los datos nos están diciendo. Lo primero, que es a lo que tú te refieres, es que en general yo creo que podemos con toda claridad decir que este gobierno tiene una lucha contra la corrupción, que es algo que hemos dicho desde DTJ desde hace ya algún tiempo. No hay ninguna evidencia de que este gobierno en efecto tenga una política de lucha contra la corrupción, sino por el contrario, todas sus acciones parecen estar encaminadas a detener la posibilidad de luchar contra la corrupción. La captura del Instituto de Acceso a la Información Pública y todo el sistema de transparencia, las unidades de acceso a la información pública en el Estado, el debilitamiento de los controles internos, la toma de la Fiscalía, la captura de la Fiscalía y la Corte de la Sala de lo Constitucional y de la Corte, ahora también de los tribunales, el desmantelamiento de las ICIES de forma arrebatada y prematura, el hecho de que el discurso de la lucha contra la corrupción sigue siendo utilizado como una bandera de ataque a sus opositores y a sus críticos. Pero a pesar de las docenas de señalamientos, y estoy hablando de docenas de múltiples señalamientos en periódicos e investigaciones del periodismo independiente y de los señalamientos también de los listados del gobierno de los Estados Unidos en la lista Engel, en la lista de la Global Magnitsky. A pesar de todos esos señalamientos, el gobierno no ha movido un solo dedo para investigar a los funcionarios, algunos actuales funcionarios incluso, que han sido señalados. Esto te indica que el compromiso no es con la lucha contra la corrupción, que este es un tema nada más discursivo, de que a pesar de que el candidato Bukele ofreció luchar contra la corrupción e incluso me parece que fue una de las promesas más importantes de su campaña, lo que está haciendo en este momento es completamente contrario a lo que ofreció. Y eso significa también el debilitamiento de todas las instituciones de control, ya sea por la vía de la captura directamente de las instituciones, por la descalificación, la marginalización de estas instituciones, margina las instituciones, las descalifica, las ataca además por vías directas o indirectas. Y lo otro, quizás lo más interesante también de este informe, es que resalta la vinculación entre corrupción y democracia, o dicho de otra manera, entre corrupción y autoritarismo. Los regímenes autoritarios son corruptos, ya sea porque pretenden esconder esa corrupción que han realizado con su deriva autoritaria, ya sea porque ambas condiciones coexisten simultáneamente, son corruptos y a la vez autoritarios, o son autoritarios porque quieren esconder la corrupción, o porque al ser autoritarios existen oportunidades ante la falta de Contraloría, ante la falta de rendición de cuentas, ante la falta de transparencia, sí, de volverse corruptos o de esconder y tener impunidad a esos actos corruptos. Yo creo que este es quizás el punto más interesante. Incluso el informe dice que El Salvador está a punto de convertirse en una dictadura y lo llama además autoritario.
Yo creo que es un tema nada más semántico. En realidad ya es un régimen autoritario y podríamos discutir si ese es el término o no, si dictadura es el término o no, pero lo que sí es cierto es que ya lo llama autoritario y que justamente por ese autoritarismo es imposible en este momento garantizar que un Estado como El Salvador pueda combatir de manera real la corrupción. En el informe, ya en función de esto que mencionaba José, también se asocian grupos de países. Por ejemplo, el informe menciona la preocupación en países como Brasil, Venezuela, El Salvador o Guatemala, no solo por su disminución en el ranking, sino por una serie de prácticas institucionales, y una que no quiero pasar por alto es el tema de las condiciones de derechos civiles, porque también ya tiene que ver con expresiones a nivel de asociación política, de organizaciones, del ejercicio de la prensa, la libertad de expresión, entre otros factores. Y es un aspecto a tener en cuenta y no quiero pasar por alto para tener la reflexión final de nuestros invitados, y quiero sumarle las preguntas y comentarios que han llegado también de nuestra audiencia, que van a aparecer en este momento en pantalla. Eugenia, considero una gran victoria para El Salvador contar con nuevos socios estratégicos, porque en la medida que tengamos más socios somos un país más libre e independiente de naciones como Estados Unidos, que supeditan su cooperación a la pérdida de la soberanía. Eso menciona Eugenia. Otro comentario. Rutilio, me parece perfecto que el presidente Bukele haya logrado suscribir 6 acuerdos de cooperación con Turquía. El Salvador se está abriendo al mundo, estamos obteniendo diversos socios estratégicos, ya no solo es Estados Unidos, menciona Rutilio. Lucy, buenas noches. El Fondo Monetario reconoce que El Salvador se recuperó económicamente gracias al buen manejo de la pandemia por parte del gobierno. Que el gobierno necesite los 1.300 millones para regalar cosas, así como lo dicen sus invitados, es ver la situación de una manera muy mezquina. Es el comentario de Lucy. César, no tiene nada de malo buscar nuevos socios comerciales y relaciones de cooperación. La diversidad abona a un panorama más plural, en el cual no necesariamente se le está dando la espalda a socios comerciales tradicionales como los Estados Unidos. El último, Diana, El Salvador ya no es aquel que es condicionado para recibir algo a cambio y no es aquel que veían como con ojos de lástima. Ahora tenemos a alguien que hace respetar la soberanía y busca nuevos socios confiables que quieren invertir y traer desarrollo a nuestro país. Bien, esos son parte de los comentarios que han llegado a través de las redes sociales para tener una reacción de Eduardo y luego cerraríamos con José. Yo solo mencionar algo breve, Carlos. Yo creo que la ciudadanía tiene que estar al tanto de que se le exija rendición de cuentas al gobierno, que se le exija que no sea corrupto, que informe de lo que hace, que rinda cuentas, que respete los derechos de la ciudadanía. Eso no es de ninguna manera renegar de nuestra soberanía. Al contrario, tanto los que adentro exigimos eso como los que afuera se han sumado a exigirle esto al gobierno, lo estamos haciendo para beneficio de la gente, ¿ya? Entonces, eso quería decir. Hay un falso dilema planteado por el gobierno de que se le exija transparencia es dejar a un lado la soberanía. Al contrario, eso abona la soberanía, el que un gobierno no sea corrupto. Muy bien. José, te escuchamos para tener alguna reacción a estos comentarios. Quizás ato con algo que decía Eduardo. El mismo informe de Transparencia Internacional dice que el gobierno ha utilizado la intimidación, la descalificación para perseguir a defensores de derechos humanos, a críticos, a periodistas, incluso aquellos que piden o que reclaman reformas anticorrupción, ¿verdad?, que están señalando la corrupción. Yo creo que es muy significativo de los tiempos en que vivimos. Un gobierno no solamente que se resiste al diálogo, el ejemplo del ataque que ha recibido el cardenal Rosa Chávez, sino que además un gobierno que se siente intimidado por aquellos que reclaman un poco de transparencia, que reclaman el derecho a saber qué está haciendo el Estado con sus recursos, a saber qué está haciendo el gobierno con sus políticas públicas, que reclaman que se luche contra la corrupción. Y creo que describe bastante bien al gobierno que en este momento conduce los destinos de El Salvador. Muy bien, quiero agradecer cordialmente a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, y a José Marinero, presidente de la Fundación de TJ, por habernos acompañado esta noche, en esta hora, poner en discusión por lo menos 3 grandes temas que han marcado como los últimos sucesos o los más recientes en la coyuntura política del país. Vamos a seguir encontrándonos con nuestros invitados para abordar estos y otros temas con el paso de los días. Gracias, José, ha sido un gusto por habernos acompañado, muy amable. A ti, Carlos, por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Eduardo, ha sido un gusto siempre también por estar con nosotros. No, igual, siempre un gusto estar acá.
Muy amable, gracias por habernos acompañado. Y ustedes también, amigos y amigas, gracias por haber estado con nosotros. Y también saludamos a quienes han tenido la gentileza de interactuar con nosotros a través de las redes sociales, con sus comentarios, con sus posturas y sus preguntas. Este es un espacio totalmente con apertura, con principios democráticos, y esa es justamente la idea, que los comentarios, las ideas y las preguntas, de la perspectiva que sean, puedan ser parte del foro de discusión que tenemos en este espacio 8 en punto.